Nos mostramos las caras. Sí, Yamili, Patricia, Paola, Maritza, ¿estáis por ahí? A los Julen. Vale, pues bueno, buenas tardes, ongi etorri a todos. Y nada, os explico brevemente el objetivo y la organización de la sesión de hoy, ¿vale? Hoy más que nada queremos explicar de qué se trata ese famoso proyecto que tenéis que empezar a realizar antes de venir y que terminaréis de diseñar y de realizar aquí en Euskal Herria, pues con el asesoramiento de distintos expertos en el tema que elijáis para el proyecto. Entonces, hoy toda la sesión irá dirigida a explicar cómo hay que realizar el proyecto y a aclarar vuestras dudas, ¿vale? Primero, cuando hagamos las presentaciones y demás, bueno, Julen empezará a hablar sobre la metodología general del proyecto. Luego yo os explicaré las distintas partes que tiene que tener ese proyecto basándome un poco en la plantilla que ya tenéis en Moodle. En esa plantilla ya se ve más o menos qué apartados tiene que tener en cuenta el proyecto y los explicaremos y aclararemos vuestras dudas. Luego Maite de Yamili nos hablarán sobre cómo integrar la perspectiva de género en esos proyectos. Y para acabar, Miluda nos contará su experiencia porque ella ya ha realizado 2 proyectos de este tipo. Entonces, ella nos explicará pues, el proceso que ella siguió, si los proyectos llegaron a implantarse, si fueron un éxito, si quedaron en el papel. Ella nos contará un poco su experiencia y luego ya pues dejaremos bastante tiempo bueno, para aclarar vuestras dudas y para que nos contéis un poco qué tenéis en mente en cuanto a los proyectos. ¿Vale? Entonces, para no liarme más, le voy a dar la palabra a Julen y él nos explicará la metodología general de los proyectos. Vale, mila esker, Maggi. Bueno, egunon guztioi, arratsaldeon, hemengo latitude zaudeten. Buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Un placer volver a veros después de tanto tiempo y ya falta poquito para veros en persona a todos ustedes. Bueno, lo que decía Maggi, ¿no? Yo voy a explicar así en grandes rasgos cómo planificar o cómo empezar a pensar sobre los proyectos. Tengo entendido que ya la mayoría de ustedes ya están trabajando en estos proyectos, entonces, bueno, la sesión de hoy también es un poco para tratar de coordinar de la mejor manera pues, estos proyectos y que de alguna manera pues, tengan una metodología similar todos, ¿de acuerdo? Bueno, igual por empezar con un poquito de contexto, los cursos formativos que propone Garavide, ya la mayoría de ustedes nos conocen un poco, ¿no? Pero bueno, siempre está bien recalcar esto. Garavide no hace formaciones para que personas o grupos tengan una formación académica en cuanto a un tema, en este caso la revitalización de las lenguas, sino que lo que tratamos es a partir y a través de estas formaciones tratar de buscar un impacto en las comunidades que generen pues eso, ¿no? Un proceso de revitalización en vuestras comunidades. Entonces, pues normalmente planificamos estos cursos formativos, pues bueno, con una parte teórica, también una parte un poco más práctica que ya irán conociendo poquito a poco y siempre dejamos un tercer apartado, un tercer sector o bueno, una rama de la formación, ¿no? Y es justamente la gestación o la creación de proyectos, ¿no? De los proyectos que tienen que desarrollar ustedes. Es decir, la idea con la que partimos es, bueno, ustedes vienen aquí al País Vasco, conocen la experiencia que se ha desarrollado aquí en cuanto a la revitalización del euskera, también conocen todas las experiencias que van a traer también todos ustedes acá, ¿no? Yo creo que ese intercambio de experiencias que tienen entre ustedes también es muy interesante y a partir
de esa experiencia acumulada, pues ustedes tienen que pensar un proyecto y cuando vuelvan a sus comunidades, pues aplicar, ¿no? Sus conocimientos. Esta es un poco la idea desde la que partimos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo les voy a dar unas pinceladas para que se las apunten. No he querido tampoco traer un esquema. Creo que Maite después compartirá un documento y ese documento pues también vale a modo de guía. Yo creo que es muy adecuado. Pero bueno, yo les hablaré y me interesa más que ustedes pues vayan apuntando lo que les queda y que cada uno pues lo interprete o lo traiga a sus palabras, ¿no? Más que yo darles un guión. Bueno, un proyecto necesita de un objetivo, ¿no? Estamos creando un proyecto, como decía, para buscar un cambio en nuestras comunidades, entonces esto tiene que tener un objetivo claro. Entonces, yo creo que el primer trabajo en cuanto se empieza a generar un proyecto de este tipo es pensar en qué queremos cambiar, ¿no? ¿Qué queremos generar o qué impacto queremos buscar a través de este proyecto? Es decir, ¿qué objetivo estamos buscando? Como decía antes Maggi, hay diferentes ramas que ya hemos ido viendo en el curso online. Entonces, pues bueno, yo creo que sería bueno igual que repasaran también las diferentes ramas que hemos estado viendo en el curso online y ver un poco dónde se ubican ustedes mejor en cuanto a los objetivos, ¿no? Si igual una persona que es profesora en educación infantil o en primaria, pues igual le interesa que el objetivo que quiera buscar esté ligado con la educación formal, alguien que está trabajando en medios de comunicación pues en medios de comunicación. Bueno, no tiene que ser con la rama con la que venís trabajando, pero bueno, yo creo que es importante eso, ¿no? Pensar en qué objetivo tiene que tener vuestro proyecto y en qué acciones clave estáis identificando para lograr este objetivo, ¿no? Queremos cambiar una situación, queremos tener, bueno, que el proyecto tenga un objetivo y para llegar a este objetivo necesitamos de unas acciones clave, ¿no? La mayoría pues, suele tener 3, 4 acciones clave que pueden ir acompañadas de otro tipo de acciones un poquito más secundarias, pero bueno, yo creo que 3, 4, 2, 3 acciones clave importantes pues sería lo indicado, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar con el proyecto en sí, ¿no? Siempre es importante ver de dónde partimos, es decir, de la realidad a la que nos estamos enfrentando, es decir, realizar un pequeño diagnóstico, no tiene que hacerse un estudio de nada, pero bueno, yo creo que un diagnóstico intuitivo de cuál es la situación que nos rodea, ¿no? En la comunidad y en cuanto a la lengua. Para ello, yo creo que es bueno hacer un diagnóstico en dos ámbitos o en dos planos. Por una parte, es bueno pensar nuestra organización, en qué viene trabajando y en este trabajo qué gaps o qué oportunidades o dificultades tiene nuestra organización, es decir, qué podemos aportar nosotros a nuestra organización en cuanto impacto, ¿no? de nuestro proyecto. Y por otra parte, en otro plano, estaría un poco el contexto un poco más amplio ya de la comunidad o de la provincia de la que provengan, ¿no? Pues qué instituciones están trabajando ahí en la revitalización de nuestra lengua, qué organizaciones hay, qué personas clave con las que podamos contar en un futuro. Bueno, yo creo que es bueno hacer un pequeño mapeo de las organizaciones, aparte de la organización con la que estamos trabajando nosotros, pues eso, de las organizaciones, instituciones, ONGs y demás, ¿no? Del ecosistema de nuestra comunidad que en un futuro pues puedan ser aliados, ¿no? O que sean ya aliados. Pero bueno, siempre es bueno pensar en que vamos a lograr implicar a más gente a estos procesos. Entonces, pues bueno, hacer ese mapeo de cuál es la realidad de nuestra comunidad. Y junto con esto también es importante ver de los recursos con los que disponemos, ¿no? Tenemos hecho ya este diagnóstico de la comunidad, tanto de nuestra organización como de lo que nos rodea, y ver un poco los recursos con los que van a disponer cada uno de ustedes, tanto financieros
¿sí? Que esto es importante también. Si van a poder presentar este proyecto a una institución pública para lograr financiamiento o no, si van a poder tener una liberación de, no sé, X horas semanales o no, bueno, qué financiamiento disponemos. También desde la propia organización, si hay posibilidad de financiar el proyecto que estemos imaginando. Y por otra parte también ya recursos, aparte de los materiales, con qué recursos humanos disponemos, ¿no? Tanto dentro de la organización como fuera. Y también con qué metodologías, posibilidades de formaciones tenemos, ¿no? Pues, por ejemplo, se me ocurre, yo estoy trabajando en una escuela y veo que nos faltan profesores. No tenemos profesores que sepan la lengua. Entonces se me ocurre que voy a empezar a trabajar en la enseñanza a adultos y voy a empezar a dar clases para los adultos que quieran aprender la lengua, poder enseñarla. Bueno, dispongo de una metodología ya creada para enseñar mi lengua. ¿Hay metodologías que ya se estén desarrollando en este sentido o no? ¿Habría posibilidad de crear? Bueno, ver un poco también en este sentido, pues hacer un diagnóstico de eso, ¿no? De lo que necesitaríamos para poder desarrollar nuestro proyecto en cuanto a metodologías, formación se refiere. Y en el diagnóstico también es importante un poco ver desde lo que partimos, es decir, la realidad hoy en día, a día de 9 de febrero del 2022, y también pensar en un segundo bote, como decimos aquí, sí habría oportunidad de disponer de recursos que hoy en día no tenemos y las vías posibles para llegar a estos recursos, ¿no? Pues se me ocurre, volviendo al ejemplo que acabo de poner. Bien, yo no tengo una metodología para enseñar la lengua a los que van a ser unos futuros profesores de mi escuela, pero sí que hay una institución pública que está dando estas clases en una ciudad no tan alejada. Bueno, es posible dialogar con esta institución y que se empiecen a dar clases en nuestra comunidad. Bueno, pensar un poquito también en un futuro con qué posibles recursos podríamos contar, ¿de acuerdo? Y por último, lo más importante también, ¿a quién va dirigido este proyecto? Y aquí hay, bueno, es importante también escalar el proyecto. Es decir, este proyecto queremos que sea para nuestra organización, queremos que sea para nuestra comunidad, queremos que sea para nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro estado, o queremos un proyecto para el decenio que viene de las lenguas indígenas ahora, ¿no? Con la UNESCO. Es decir, pensar un poco la envergadura que va a tener el proyecto y a quién va dirigido, ¿no? Y también cuando estemos preguntándonos a quién estamos dirigiendo nuestro proyecto, esta población sujeto bueno, sí, esta población sujeto a la que va dirigido el proyecto, ver también qué necesidades tiene y qué oportunidades nos ofrece, ¿no? Pues si, volviendo otra vez al ejemplo, si yo estoy queriendo hacer una formación para los que van a ser profesores de mi escuela, pues ver si tengo algunas oportunidades que me ofrezcan estos profesores, ya son licenciados, ya tienen una formación o hay algunas necesidades que vayan a tener, ¿no? Pues bueno, pensar un poquito en este sentido. Y un último paso, que es también importante, es un poco pensar en cuánto tiempo vamos a desarrollar este proyecto y las fases que vamos a necesitar para desarrollar el proyecto, es decir, un cronograma. Ir un poco, lo que decía antes, las iniciativas más importantes o claves, ir trayéndolas a un cronograma y ver para, bueno, pues, de qué tiempo disponemos y ver si es factible o no. Es importante, aquí siempre decimos, ¿no? Que es importante, por una parte, tener los pies en la tierra, no pensar muy a lo grande, porque luego si no, pues hay peligro de frustrarnos, porque la organización no nos acompaña tanto como nos gustaría, porque los que pensábamos que podían sernos aliados, pues nos recibieron, pero no están muy por la labor de acompañarnos ahora,
porque, bueno, simplemente, pues, por ejemplo, ¿no? Porque llega el COVID y arrasa con todo y no hay posibilidades de seguir trabajando. Entonces, es importante un poco trabajar desde la realidad, ser un poco realistas y tratar de, a partir de ahí, trabajar, ¿no? Pero siempre también decimos que es importante soñar un poco, ¿no? Pensar qué nos gustaría, cómo nos gustaría estar, pues, digamos, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, ¿no? ¿En qué situación nos imaginamos que estaremos en el 2032, por ejemplo, o en el 2027? ¿Y qué pasos necesitamos dar para llegar a esta realidad, ¿no? Soñar un poco, pero siempre con los pies en la tierra. Yo creo que es importante conjugar estas dos ideas, ¿no? La del sueño, soñar un poco a lo grande, pero siempre desde la realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es difícil, lo sabemos por experiencia y yo creo que Miluda nos contará después también, que es difícil el equilibrio, que no me salía la palabra, entre estas dos visiones, pero bueno, yo creo que es importante jugar con ella, ¿no? Que no sea un proyecto tampoco que se pueda hacer en 3 días, pero tampoco tratar de cambiar el mundo de la noche a la mañana, ¿no? Buscar ahí ese equilibrio. Y bueno, yo por mi parte esto sería, yo creo que las claves, no se preocupen si todavía no las tienen todas, porque bueno, yo creo que la idea es que ustedes vayan ya teniendo una idea que vaya a ser el germen del proyecto y cuando estén aquí también pues tendrán la posibilidad de seguir desarrollándolo y también contarán con la ayuda de un tutor o tutora, como decía antes Maggi, especializado en el tema y bueno, esta persona pues les acompañará también en el proceso de idear un poco o especificar un poco más la idea. Entonces yo creo que la idea es eso, ¿no? Ir un poco amueblando el proyecto, pensar sobre todo, yo incidiría en este diagnóstico, ¿no? que tienen que hacer, en pensar bien esa idea, por qué queremos hacer esta idea, qué objetivo tiene, con qué recursos disponemos y tener un poco la idea ya trabajada, sobre todo también, y esto lo subrayo, hablar también con la organización con la que están trabajando y ver si esta idea que tienen ustedes casa un poco con lo que se piensa también en la organización, porque al final, si ustedes son capaces también de que las organizaciones con las que están trabajando hagan suyo el proyecto, cuando vuelvan a la comunidad, pues todo será mucho más sencillo, ¿no? Que si no, y no siendo un proyecto personal de ustedes. Entonces, pues ahí incidimos mucho en que vengan ya, digamos, apalabrado más o menos con la organización de la que provienen el proyecto, la idea en la que trabajarían. Y yo creo que no me dejo nada. No sé si Maggi, Maite, Miluda quieren hacer algún aporte en cuanto a esto, pero yo creo que esto sería. Sí, varios de los puntos que has mencionado coinciden con un poco con la estructura de la plantilla de los proyectos, pero entraremos ahora en eso. Sí que me gustaría recalcar una idea que ha mencionado Julen y es tener claro el ámbito del proyecto, ¿no? Si os habéis dado cuenta, la formación ya estaba un poco encauzada o organizada en base a esos ámbitos, ¿no? Hemos visto temas relacionados con la enseñanza, tanto de adultos como de inmersión, medios de comunicación, temas más relacionados con el corpus o con la planificación lingüística. Entonces, creo que es muy importante que tengáis un poco claro a qué ámbito os queréis dirigir, ¿vale? Cuando digo ámbito me refiero a esos ámbitos. Vale, voy a compartir ahora la pantalla. Bueno, seguro que ya lo sabéis, pero bueno, para que veáis dónde está la plantilla. Aquí en el curso, en el ámbito de proyecto, queríamos haber tenido alguna guía un poco antes, pero no hemos tenido tiempo, entonces no hay guía sobre el proyecto, pero bueno, la plantilla sí que está, entonces desde aquí ya lo podéis descargar para, si queréis, empezar a trabajar sobre esa plantilla, ¿vale? Es una plantilla muy sencilla y simplemente la voy a utilizar para explicaros bueno, pues esas distintas partes que creemos que tiene que abarcar el proyecto.
Bueno, yo le llamé introducción o contextualización de la comunidad y antecedentes de la propuesta, pero bueno, como Julen bien ha explicado, la idea en ese punto es hacer un diagnóstico, es decir, de dónde partimos. Cuál es la situación de nuestra lengua, cuál es la situación de nuestra comunidad, cuál es la situación de la organización en la que estamos, si esta propuesta tiene algunos pasos previos, un poco contextualizar de dónde nace esta idea, ¿no? Como bien ha indicado Julen, hacer un diagnóstico tanto lingüístico como organizacional. La idea que Julen ha mencionado del mapeo es muy interesante porque somos conscientes de que solo una persona o solo una organización no puede cambiar el mundo, pero si nos aliamos con otras organizaciones que ya están trabajando, pues será mucho más fácil causar ese impacto, ¿no? Entonces, hacer el mapeo de organizaciones que nos pueden apoyar en este ámbito, pues sería interesante y sería conveniente hacerlo en este apartado, ¿vale? Esto en cuanto a la introducción. Luego, los objetivos, que también nos ha explicado Julen. ¿Qué queremos cambiar? ¿Cuál es el objetivo general del proyecto? Es decir, el objetivo general sería como a qué sueño nos queremos acercar, pero somos conscientes de que igual con un solo proyecto no es posible, pero bueno, hacia dónde nos queremos dirigir. Y luego ya objetivos específicos, sí, cosas concretas que queremos conseguir con nuestra intervención, ¿vale? Entonces un poco el objetivo general sería un poco más, como Julen ha dicho, un poco lo de soñar, y el objetivo específico sería más de tener los pies en la tierra y qué cosas concretas vamos a intentar conseguir, ¿vale? Eso en objetivo. Justificación teórica. Bueno, en este apartado lo ideal sería explicar cómo relacionamos nuestra propuesta con la teoría o con los contenidos que hemos visto en Moodle, ¿no? Pues si nuestro proyecto trata de medios de comunicación, pues un poco justificarlo con la teoría que hemos visto sobre medios de comunicación, ¿no? O si nuestro proyecto trata de enseñanza de adultos, pues fortalecerlo un poco con la teoría que hemos visto de la enseñanza de adultos. Esta parte sería un poco más, un poco más teórica. Podríamos usar los contenidos que ya hemos visto en la formación online. Acciones y personas implicadas, pues como el mismo nombre indica, qué vamos a hacer y con qué nos vamos a aliar para conseguirlo. Julen ha mencionado un cronograma, estaría bien integrarlo en esta parte también, qué vamos a hacer y cuándo, ¿vale? Las acciones sería lo ideal concretarlas lo más posible. Para, bueno, si vamos a hacer un presupuesto o lo que sea, pues para que sea fácil cuantificar esa acción. Y luego eso, si va a haber organizaciones o personas que nos van a ayudar, pues mencionarlo también en este apartado. Lo de perspectiva de género es lo que Maite Derri y Yamiri nos van a explicar luego, cómo vamos a integrar la perspectiva de género en nuestros proyectos. Esto viene un poco de la filosofía de que no solo los proyectos no tienen que ser neutros en cuanto a que no tienen que dificultar o que no tienen que Caltetu no la da, no tienen que afectar negativamente a la situación de las mujeres, sino que tienen que intentar mejorarla. ¿Vale? Entonces no es que tienen que ser neutras, o sea, pues las mujeres no hacemos nada en contra de ellas y ya está, no, es que tienen que tener acciones para favorecer la igualdad o la participación de las mujeres, ¿vale? Va un poco más por ahí, pero ya nos lo explicarán mejor Maite de Yamili. Presupuesto y sostenibilidad estaría un poco relacionado con las acciones, es decir, qué vamos a hacer y cuánto nos va a costar, porque lo ideal sería que lo que vamos a hacer fuera gratis, pero seguramente no. Entonces, cuánto nos va a costar y cómo nos vamos a financiar, porque para que los proyectos sean sostenibles, pues también tenemos que pensar un poco cómo vamos a hacer que sea posible realizar esas acciones. Entonces, en este apartado intentaremos analizar esa parte más financiera de nuestro proyecto.
y luego una conclusión o reflexión final. Esto podría valer para el proyecto y también para concluir un poco la parte teórica, ¿no? Una conclusión general de lo que hemos visto, de cómo lo hemos aplicado en el proyecto, de lo que nos ha movido. Esta parte ya sería pues un poco más literaria o reflexiva, ¿vale? Sería para poner el broche de oro a vuestros proyectos. Entonces yo brevemente diría que esta es la explicación. Si tenéis alguna duda, ¿cómo salgo yo? Aquí dejar de partir. La apuntáis y luego al final, como vamos a abrir un espacio para aclarar todas las dudas, pues volvemos a ello, ¿vale? Entonces ahora yo voy a dar paso a Yamili y Maiteder. Bisha Beslesh, hola, buen día. Ahí está Maiteder. Te estaba buscando. A ver, perdón, estaba atendiendo una llamada de mi madre, perdón. Sí, no, solamente May estaba diciendo Yamili y Maiteder, lo hemos preparado entre las dos un documento y una presentación, pero yo le cedo la palabra a Yamili, que será ella quien nos explicará el proceso que hemos llevado y cómo, bueno, el documento que hemos preparado y la presentación que ha preparado Yamili para explicar el género. Bueno, pues es un gusto nuevamente encontrarnos y pues estar como dispuestas a tomar en cuenta estos enfoques, estas perspectivas, para incluirnos, hombres, mujeres, niñas, toda esta complejidad que sabemos que suceden desde nuestros pueblos. Y bueno, aquí están, les queremos conversar sobre algunas pautas, algunas claves que nosotras consideramos para insertar el género en la elaboración de sus proyectos. Y estas ideas las retomamos de una guía de un grupo, de una organización en Chile. Pero bueno, toda esta información se las vamos a colocar en las plataformas, se las vamos a hacer llegar. Y bueno, aquí unas acotaciones. Recuerdan que ya habíamos conversado algunos aspectos sobre la perspectiva de género y es una herramienta, es una forma de ver, de analizar, de interpretar, de identificar cómo se construyen las relaciones de género en las distintas sociedades, en los distintos pueblos, incluso en las organizaciones. Tomar en cuenta cuáles son los roles y estereotipos tanto de mujeres como de hombres, quienes tienen menos oportunidades, como Madi decía, ¿qué tendríamos que hacer para alcanzar estas equidades? Cómo las diferentes situaciones afectan a mujeres y hombres. Y otra acotación es también lo que Julen les compartía, las fases de un proyecto, que de manera general podríamos apuntar que es diagnóstico, diseño y ejecución. Desde luego, con sus muy particulares, incluso aquí no pusimos monitoreo y evaluación, pero bueno, seguramente el alcance del proyecto, como les acaban de compartir, depende de las alianzas, de sus propias organizaciones, de la fuerza, de los recursos, y bueno, pero estas son las acotaciones. Perdona, Yamili, no sé si os pasa a todos, ¿Yamili está cambiando de diapositiva o solo veis la portada? Solo la portada. Solo la portada. Ahora sí. ¿Ahora? Ahí está la portada. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahí está. Ahora sí. Gracias, Maite. Esto era, estas acotaciones, lo que les venía platicando, recordando la perspectiva de género y también recordando estas fases del proyecto. Bueno, aquí les queremos compartir, para incorporar esta perspectiva de género, qué debemos tener en cuenta. Y estas son algunas claves. Seguramente hay más, y de acuerdo a estos análisis que podríamos hacer desde nuestras organizaciones y comunidades, seguramente vamos a encontrar otras.
Uno de los puntos es la transversalización. ¿Y esto qué significa? Es que esta perspectiva de género atraviesa todo el ciclo de vida de los procesos y de los proyectos. Por eso es que una de las acotaciones era recordar las fases del proyecto, porque tendríamos que tener en cuenta esta perspectiva en todo este ciclo. No solamente al momento del diagnóstico vamos a recordar a las mujeres, y en la fase de la ejecución el equipo solamente está conformado desde la perspectiva, desde la mirada y desde los integrantes jóvenes hombres, por ejemplo. Por eso es importante la transversalización en todos los momentos. Otro de los puntos es considerar la diversidad de personas, hombres, mujeres, la diversidad sexogenérica. ¿Se acuerdan? Cuando veíamos en las reuniones que ahora no podemos, bueno, ni ahora ni desde hace mucho tiempo podemos centrarnos solamente en hombres y en mujeres por la diversidad. Considerar las diferencias y las necesidades y la forma de participación y formas de participación en las soluciones al problema. Otro aspecto a considerar son los tipos de iniciativas, y esto es súper importante. Hay proyectos, hay procesos donde su desafío es efectivamente incorporar la perspectiva de género, pero la apuesta es que esta perspectiva de género se involucre en todas las iniciativas, no importa de qué tipo o no importa cuál sea el eje principal. Si vamos a hablar de actividades deportivas, de proyectos ambientales, de la revitalización lingüística, temas de espiritualidad, en cualquier tipo de iniciativa es importante considerar esta perspectiva de género. Otro de las pautas que recomendamos, que consideramos que sería importante tomar en cuenta al momento de plantear y de estar elaborando su proyecto, es plantearnos preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes de las personas se ven afectadas por los problemas? ¿Quiénes están hablando la lengua? ¿Quiénes dejaron de estar hablando nuestros idiomas? ¿Cuántas personas se ven afectadas? ¿Qué hay de las niñas, de los hombres, de los niños? ¿Cómo afecta este problema a hombres y mujeres? Y otro aspecto a considerar son los indicadores. Esto es uno de los puntos cuando se plantea un proceso o un proyecto. Estos indicadores miden los cambios de una sociedad a través del tiempo, y eso está interesante. Cuando nuestra organización comenzó, no tomábamos en cuenta las necesidades de las mujeres cuando llegaban a las reuniones con los niños y las niñas a su cuidado. Y ahora podríamos decir que actualmente en mi pueblo estamos considerando esta perspectiva. Entonces buscamos otras personas cuidadoras que se hagan cargo de las niñas y los niños para que las mujeres realmente puedan atender la reunión, porque es una reunión en donde les gusta estar, en donde han decidido estar. Entonces, los indicadores miden esos cambios y es un ejercicio muy interesante. Quizá no todas lleguen a plantear indicadores, pero tomar en cuenta que existen estas formas de medir los cambios. Y aquí están otros ejemplos, por ejemplo, ¿cuál es la tasa de mortalidad ante un desastre socionatural? ¿Quiénes están muriendo? Están muriendo las niñas, están muriendo las mujeres. Otro ejemplo, ¿cuántos hombres hablan la lengua? Mujeres y hombres hablan la lengua. Horas dedicadas a los cuidados del hogar. Estos son algunos ejemplos de indicadores. Si alguien quisiera plantear alguno de los indicadores, pues podemos ahondar en ello. Otra de las pautas es la importancia del lenguaje. Generalmente, nosotras, las personas aquí presentes que hablamos castellano, que hablamos el español, generalmente invisibilizamos las situaciones y privilegiamos el uso en masculino. Y aquí hay dos ejemplos.
Y una de las recomendaciones es que en el lenguaje escrito y en el lenguaje hablado se podrían considerar cambiar estas formas para no solamente nombrar los masculinos, sino también nombrar las personas involucradas. Aquí, por ejemplo, aquí está un ejemplo, los participantes del proceso de revitalización lingüística son los niños de la comunidad de Sanacate. Y aquí recomendamos las personas participantes del proceso de la revitalización lingüística son las niñas y los niños de la comunidad de Sanacate. Y esto es bien interesante porque estamos comunicándonos con este lenguaje. Cuando tomamos los talleres y hablábamos de estas diferencias partiendo de nuestro idioma originario, es diferente. Entonces, con estas recomendaciones, lo que intentamos comunicar es que no se invisibilicen las situaciones en las que se encuentran mujeres, niñas, hombres jóvenes. Y bueno, esta es la importancia del lenguaje. Y bueno, ¿por qué insistimos en involucrar, en no dejar a un lado esta mirada, la perspectiva, el enfoque de género? Porque sabemos que existen beneficios, porque las organizaciones han apostado a tomar en cuenta este enfoque, algunas comunidades también están haciendo estos esfuerzos, y los beneficios podrían ser, entre otros tantos, es que se pueden identificar problemas relevantes y que atraviesan a toda la comunidad. Hay una mirada más holística, hay una mirada más integral. También porque hay una realización de un diagnóstico completo, a recoger solamente la mirada de jóvenes, por ejemplo. Si les preguntamos a las niñas cómo ven, si siguen hablando el idioma o no y por qué, también vamos a tener otra perspectiva. También hay una apropiación de la iniciativa por parte de toda la comunidad o de toda la organización. Si todas estamos involucradas o tratamos de involucrarnos en el diseño, ejecución del proyecto, es muy probable que yo lo haga mío. Este proceso va a ser mío, no solamente va a ser un grupo de personas. Y algo súper importante y que me pareció aquí señalarlo, otro de los beneficios es que hay un liderazgo, hay un empoderamiento o emancipación, como la palabra que más nosotras consideremos utilizar, de las mujeres, tanto de las mujeres como de los hombres, de las niñas, y entonces el proceso que vaya a plantear la organización le va a permitir un mayor tiempo de vida a ese proyecto, porque va a ser un problema relevante para toda la comunidad o para la mayoría de las personas de la comunidad, porque se va a dar una idea más grande del peso de la problemática y por tanto las soluciones pueden estar planteadas desde los diferentes sectores de grupos etales y de la diversidad sexogenérica. Y hay un empoderamiento, una emancipación de los pueblos. Y bueno, esto era de manera general. Todo este material se los vamos a compartir en la plataforma. Y bueno, hasta aquí mi palabra. Ya iremos seguramente solucionando o hablando más sobre el tema. Sí, solo quería añadir a la presentación de Yamili que, bueno, lo que acaba de decir ella, compartiremos tanto esta presentación como una guía que no hemos elaborado Yamili y yo, pero que nos gustó mucho y que hemos compartido con los compañeros de Garavide, que es una guía de cómo insertar la perspectiva de género en los proyectos, en la elaboración de los proyectos. Igual os puede ayudar también a la hora de hacer, porque me explica un poquito cómo... Está bastante bien explicado de cómo elaborar un diagnóstico con la perspectiva de género, cómo elaborar el proyecto. Lo compartiremos en la plataforma con vosotros, le echáis un vistazo y pondremos junto con la presentación que ha hecho Yamili la guía en la que nos hemos basado para hacer esa presentación, que es una guía que elaboró la comunidad mujer del Gobierno de Chile.
Vale. Ahora me toca a mí. ¿Sí? Mayip. Sí, sí, adelante, Miluda. Ah, vale. Bueno, Mari, Kaixo, buenas tardes, Azul a todo el mundo. Yo solamente voy a ser breve, voy a contar un poquito mi experiencia con los proyectos que he elaborado con Garavide. Fueron 2 proyectos. Uno ha tenido un impacto muy palpable y se ha realizado, se llevó a cabo con su evaluación y sigue funcionando. Y otro pues ha quedado, vamos, en papel mojado, que digamos. Y ahora os explico. El primer proyecto, para empezar, una vez que hice el curso, tengo que pensar en un proyecto. La primera cosa es una idea. Entonces, sabes que los grandes proyectos empiezan con una idea. Y la idea, también pensar con una idea, ¿qué quiero hacer yo? Primero, el tema del diagnóstico, de ver mi realidad, las necesidades que tengo yo en mi pueblo, en Marruecos, que en el RIF sobre todo, qué necesidad tenemos. También saber cómo está, hacer un análisis de realidad, cómo están las cosas allí, qué se puede hacer. Antes de pensar cómo hacerlo, con quién hacerlo, con qué hacerlo, pensar primero qué quiero hacer y por qué. La idea me vino, hay que pensar también que sea un proyecto realizable, porque muchas veces soñamos, pero no. Hay que pensar también si vamos a elaborar un proyecto que sea, que tengamos la certeza que podemos llevarlo a cabo. Y no así grande, pero no se puede llevar a cabo. Entonces, el tema es que en el RIF siempre hay muchas cosas que se están haciendo últimamente sobre el tema de revitalización, pero no hay un proyecto común, no hay un plan estratégico. Entonces, cada uno hace alguna cosita, pero no se une. Aquello no, y siempre lo dije, y lo digo siempre, que nosotros tenemos un tipo de arroz con cosas, pero no tenemos una paella. Cositas, pero ya está. La idea es primero saber qué gente tenemos allí, reunirnos y también hacer un intercambio de experiencias con el pueblo, con la gente que trabaja el tema, con la gente de Garavide y con los cabilios y los refenios. Y la idea es plantear un seminario de formación e información de 3 días para que intercambian de experiencias, para que se sepa qué está haciendo cada cual y cómo lo están haciendo en un sitio o en otro, aprender unos de otros. Y para mí también enredar a la gente de RIF para que también se animen, como un tipo de sensibilización, de que la gente se anima y vea que otra gente está haciendo proyectos bonitos, está trabajando en el tema y lo está consiguiendo y está revitalizando su idioma. Los avances, sobre todo los vascos y los cabilios, los refenios vamos un poquito siempre detrás. Y bueno, pues se realizó este proyecto. La idea ya lo tengo, elaborar el proyecto, después pensar dónde voy a hacerlo, porque la primera idea era hacerlo en el RIF, que es lo suyo, pero cuando hemos puesto las cosas que era, cuando elaboré el proyecto, cuando hubo el Hirak de RIF, la movilización, entonces en el RIF no era posible. Entonces hay que cambiar el lugar, el ámbito, ¿dónde? Y pues fuimos a Tánger. Significa que la primera idea que tenía yo era el RIF, pero como no se podía allí, pues tenía que cambiarlo. Pues se cambió a Tánger. Y también hay que buscar con qué gente vas a trabajar, a organizaciones, asociaciones, buscar
y bueno, al final encontramos una asociación que está en este ámbito desde hace mucho tiempo, pero no en plan así, en plan, es una asociación cultural Amazigh y ya está, pero no está trabajando de verdad en el tema de revitalización de la lengua. Cuando le planteamos el proyecto, dijo, pues fenomenal, y así nos sirve a nosotros también para hacer más cosas. Y bien, además de esta asociación, hemos buscado otras asociaciones, como una asociación de los maestros de la lengua Tamazight. Bueno, el proyecto se llevó a cabo y fue tan interesante que hasta hoy mismo el impacto de este proyecto sigue, porque estas asociaciones lo tienen como hábito. Cada año se hace otro seminario entre ellos, aunque no participan los vascos, aunque no participan los kabylios por el tema de la pandemia, pues siguen haciendo los seminarios online, se siguen conectando, a partir de allí la gente empezó a trabajar, por ejemplo, el tema de gente que trabaja en periodismo, otra gente, cada uno en su ámbito. Este es el primer proyecto, pero el segundo proyecto era dar unos talleres, unos cursos de la escritura, porque siempre el rifeño siempre ha sido un idioma oral y no hemos llegado todavía, bueno, ahora mismo menos, no era a hacer el traslado desde la oralidad a la escritura. Y era plantear un curso de 30 horas o 90 horas, depende, para formar formadores y a su vez ellos van a formar otros. Este proyecto no se llevó a cabo por dos motivos. El primer motivo es empezó la pandemia, y el segundo motivo, el tema de con quién voy a trabajar, qué gente voy a implicar en ese tema. Pues la elección de la gente con quien podemos trabajar no fue muy acertada, pues te van dando largas, vale, vamos a hacerlo el mes que viene, el mes no sé qué, y yo allí no reaccioné y no busco alternativa. Entonces, el proyecto está allí, pero todavía no se ha llevado a cabo, y ahora mismo con todo lo de el COVID, eso, pues no he podido llevarlo a cabo, pero tengo que retomarlo. Yo no dejo proyectos sin terminar. Si tengo que retomarlo, lo retomo, pero buscaré otra contraparte, otra gente, otras asociaciones que tengan más interés y que tal vez se puede llevar a cabo. Y no sé qué más cosas voy a contar. Pues si hablamos de evaluación de este proyecto, pues la gente que ha participado, ha participado mucha gente de diferentes ámbitos, porque intentamos enredar gente académica, gente de medios de comunicación, gente de literatura, gente también de todo tipo de producción cultural, y estudiantes de tesis que están trabajando sobre temas de revitalización, y bueno, pues para mí ha sido un proyecto muy interesante y vamos, muy satisfecha. Pues nada, no sé si tenéis alguna pregunta o algo, pues yo respondo. Sí, igual, como íbamos a abrir ronda de dudas, pues podéis preguntarnos a nosotros o a Miluda, o yo ahora empezaría por aclarar las dudas, y luego también me gustaría ir de uno en uno para que nos expliquéis un poco si ya habéis pensado en qué ámbito vais a realizar el proyecto. Entonces, dudas y ideas, ¿vale? No sé si queréis ir vosotros voluntariamente o yo os voy
dando la palabra según me aparecéis aquí en la pantalla. Verónica, veo que has levantado la mano, adelante. Es una consulta a Yamili, ¿no? Ella hablaba de lo que es la perspectiva de género. Mi consulta va en el proceso de ya redacción de nuestro proyecto. Tenemos que tomar el enfoque de género para ir redactando, digamos, el objetivo, ir aclarando algunos términos que, como tú dijiste, no visibilizamos. Entonces, durante el proceso de elaboración de nuestro proyecto, desde el inicio ya tendríamos que incluir esto, la perspectiva de género. Y como tú dijiste, también ya cuando si nos toca que el proyecto se ejecute, en las acciones también hacerlas, en cuanto al lenguaje, en cuanto a las necesidades de, sobre todo en la comunidad donde yo trabajo, de las mujeres que son invisibilizadas, tengo que también tomar en cuenta la perspectiva de género. Bueno, voy a tomar el micrófono. Sí, es lo recomendable. Me parece que desde Garavide y desde nosotras se propone esta mirada o este enfoque. Me parece que también tenemos que ser pacientes con una misma, porque son procesos que rompe ideas, que rompe el lenguaje mismo, porque estamos muy acostumbradas. Y ¿saben qué? Y no es que ahora que mencionas que trabajas con mujeres, muchas veces sí dimensionamos las problemáticas, pero muchas veces no lo nombramos. Y en este caso nos parece importante también nombrarlo, y por eso es que les compartimos esta información a manera de recomendación. Y esto se va a ir involucrando, ojalá no sea forzadamente, ojalá sí de verdad sea con posturas y con decisiones, porque la situación así lo amerita. Bueno, Maite, ¿quieres compartir? Sí, solo quería añadir y ayudarle a Yamili a ir respondiendo que tal y como ha dicho ella, cuando nosotros hablamos sobre la perspectiva de género, no quiere decir que si no incluís la perspectiva de género vayáis a suspender, sino que es una recomendación que se haga así. Claro, nosotros damos unas recomendaciones y explicamos una situación ideal, pero todos tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos, en la situación en la que vivimos en cada comunidad, y que para nada esto es una imposición, sino que lo ideal sería tal y como lo hemos dicho, pero cada una de vosotras tenéis que ser conscientes de la situación de vuestra comunidad y de hasta dónde podéis llegar, o desde dónde partís y de hasta dónde podéis llegar. No quiere decir que si no llegamos a la situación ideal que hemos explicado en la presentación vayáis a suspender, para nada. Solo vosotros tenéis que valorar hasta dónde podéis llegar y hasta dónde queréis llegar. Igual marcar unos objetivos, decir, bueno, nosotros en este proyecto podemos llegar hasta aquí, aunque nos gustaría llegar más adelante, pero bueno, somos conscientes que podemos llegar, en este caso, hasta aquí. Igual solo será que a la hora de hacer las charlas, hacer un lenguaje inclusivo, o que se ponga guardería para cuando vayan madres, mujeres con sus niños y niñas, hemos puesto una guardería. Pues eso igual puede ser un avance terrible, pero bueno, hay que ir poco a poco. No quiere decir que al explicar cuando hemos explicado este mundo ideal, este proyecto ideal, que haya que hacerlo así. Cada uno y cada una tenéis que valorar hasta dónde podéis llegar. Verónica, no sé si has pensado ya en qué ámbito vas a realizar tu proyecto, si tienes alguna idea. Sí, bueno, yo tengo dos ideas con la institución en la que trabajamos. Nosotros sí trabajamos la perspectiva de género, pero lo denominamos enfoque de género, ¿no? Y hemos estado trabajando con grupos de mujeres, y yo durante el proceso pude ver que esta problemática de que las familias en la comunidad quechua no quieren que se aprenda o que se enseñe en quechua en las escuelas. Creo que se debe trabajar con las familias, ¿no? Incluyendo los papás y las mamás, pero en este caso las que más están con los niños son las
mamás y estas mamás son parte de estos grupos con los que trabajamos. Entonces estoy viendo todavía no tengo algo muy concreto de trabajar con ellas en un proyecto, pero también hay la posibilidad de trabajar con los representantes de los consejos educativos en las unidades educativas. Estos representantes son los representantes de las familias, ¿no? Que también ellos influyen mucho en lo que es la decisión de lo que se debe enseñar y bueno, tengo esas dos ideas, pero todavía no las he concretado porque a partir de lo que hoy nos están dando ustedes, ya tengo que empezar a ver lo que es el diagnóstico. Estoy haciendo mi diagnóstico en cuál de las temáticas me defino. Es un poco educación, pero también es un poco transmisión familiar, ¿no? Vale. Sí, los dos aspectos. Vale, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Siguiente. Sin miedo, ¿eh? Patricia, estupendo. No te vemos, pero creo que te vamos a oír. Sí, hay un poquito de ruido y espero que sí me escuchen porque estoy como viajando, entonces hay un poco de ruido. Ahorita nos aparcamos un ratito para la participación y ahorita pues sí pensando. Bueno, tengo dos dudas. Una es, ¿puede el proyecto incidir desde algún material, la elaboración de algún material en lengua? Esa es una. Sí. Y la otra puede ser que, bueno, estoy entendiendo que sí, pero nada más como para asegurar que el proyecto pueda aplicarse o desarrollarse desde maestros, promotores, no directamente con los niños o la comunidad. La segunda parte de la pregunta no la he entendido. La creación de materiales es un proyecto que lo hemos visto bastante. Por ejemplo, los NASA tienen un trabajo bastante interesante hecho en ese ámbito, en la creación de materiales para la inmersión lingüística. Entonces sí, pero la segunda parte de la pregunta, o la segunda pregunta, si me la pudiera repetir, por favor. Ajá, sí, específicamente, lo que pasa, pues ya el trabajo directamente con los docentes, ¿no? Con profesores que trabajan con niños. Sí. Sí, ok. Bueno, yo ahorita tengo un trabajo muy cercano, pues es más como colaboración con un proyecto que está manejando una escuela aquí en México que se llama Ibero, la Ibero, que está trabajando sobre una versión sur-sureste que habla sobre estudios de la lengua, pero sobre todo parte de esa revitalización. Entonces tuve la fortuna de incorporarme en ese proyecto y una de las visiones que planteamos con un compañero, pues es esa parte de una estrategia, como somos docentes, del experto novato para fortalecer el bilingüismo, más que bilingüismo, el desarrollo de su lengua, ¿no? En el aula, pero a partir de la figura experto novato. Entonces, el reto es crear, pues como una guía para el niño, el joven, el adolescente, que pudiera de alguna manera ser el experto que pudiera trabajar con los más chiquitos para fortalecer la escritura, la identificación sonora, más en esta cuestión de gramática que comentaba la compañera Milouda, que comentaba, ¿no? De que pues no hay un alfabeto en este caso. Con nosotros en el Maya Yucateco sí existe, sin embargo, los niños no identifican esa parte y como docentes creemos que el comenzar esa cuestión de escritura, lectura, creación desde su lengua les va a ayudar mucho en el proceso de comprensión lectora. Por eso le queremos apostar a esa parte, porque les están enseñando en español, pero están hablando su lengua y están sacando muy bajas calificaciones, están en los estándares más bajos de evaluación, porque pues se maneja como los niños que no saben hablar español y que hablan más la lengua, pues no pueden aprender, ¿no? Entonces estamos apostando desde ahí el proyecto, ¿no? Desde fortalecer la lengua madre, desde la cuestión escrita y a partir de ella, pues el niño pueda manejar esa comprensión lectora. Una, ya avanzamos bastante y la otra
es trabajar con los chicos de CONAFE. En México hay una institución que se llama Consejo Nacional de Fomento Educativo, que va a trabajar en comunidades donde están los niños, donde la Secretaría pues no puede establecer una escuela formal o como tal, y que pues ellos les dan clase, ¿no? Entonces, ahorita que se va a reactivar la atención, pues ayudar a estos muchachos que han externado, como en un foro que participamos, donde dicen, bueno, yo sé hablar la lengua maya, ¿no? Pero al momento de enfrentarme y trabajar con los niños, pues no tengo las herramientas como para poder trabajar con ellos en lengua, ¿no? Entonces empezar a establecer el taller para trabajar con los docentes, para que ellos puedan tener como esa herramienta pedagógica de iniciar el trabajo con la lengua. No, es un poquito hacia allá el proyecto. Nada más que no sé si acotar solamente al material o solo al curso o las dos cosas. Yo veo que Paola tiene la mano levantada, pero mira, justo me estaba acordando de ellas porque Paola y Viviana conozco el proyecto que tienen entre manos y bueno, Paola, yo creo que los explicarás mejor, pero yo creo que va muy de la mano de lo que acaba de contar Patricia. No voy a poder poner la cámara, me disculpo, Mary, porque estoy en un espacio donde no está muy buena la señal. ¿Pero me escuchan bien? Sí. Sí. Ya, sí, el proyecto que tenemos en mente, por lo menos hemos ido haciendo algunas conversaciones, surge a partir de nosotros tenemos dos agrupaciones en este momento que estamos en creación. Está la Asociación de Educadores Tradicionales y Profesores que enseñan Mapuzungún de la comuna, y está también la red de educadores tradicionales y profesores que enseñan la lengua de las escuelas públicas. Entonces queremos articular este proyecto con estos dos grupos, principalmente en educación enfocado a los niños, que es donde nosotros hoy día estamos interviniendo en las escuelas enseñando Mapuzungún. La idea un poco de este proyecto es poder hacer del Mapuzungún una lengua de uso, que era un poco igual lo que se reflexionaba, que me parecía que es importante poder volver a retomar en nuestras conversaciones, que la lengua no se puede enseñar así suelta, sino que tiene que tener un valor de uso para que pueda ser significativa. Entonces, para eso, es empezar a abrir espacios en estas escuelas que están insertas en comunidades mapuches y que presentan un proyecto educativo institucional referido al respeto a la diversidad cultural o referido a un enfoque educativo intercultural, de poder focalizarnos en esas escuelas y empezar a visibilizar el Mapuzungún y hacerlo, como decía anteriormente, de uso. Y para eso, partir con una etapa de sensibilización donde se pueda generar un vínculo entre la familia, la escuela y la comunidad. ¿Ya? Entonces, esa etapa de sensibilización partiría en los adultos, en las familias. Todavía no están bien definidas las acciones, pero una de ellas, por ejemplo, es poder hacer talleres y ahí también vincularlo a esta perspectiva de género, donde hablemos también del rol de la mujer mapuche en la enseñanza de la lengua, que es fundamental. O sea, que quizás nosotros no lo hemos reflexionado tampoco como agrupación, pero quien principalmente enseñaba la lengua en las familias era la mujer, porque ella estaba con los niños. Entonces, es eso, todavía no tenemos nada claro en el sentido de las acciones y de cómo vamos a partir, pero esa es un poco la idea, es de poder hacer del Mapuzungún una lengua de uso, qué sé yo, hacer un ambiente letrado en la escuela donde esté todo el Mapuzungún, cosas así. No sé si se entiende. Sí, sí. Y si está bien, porque como les digo, no está recién y esperamos que cuando ya estemos allá podamos configurarlo mejor. Muy bien, Paola.
Vale, Said ha levantado la mano también. Said. Muy buenas a todos, todas. Bien, en cuanto a mí, aquí en Melilla la idea es un poco basarnos un poco en el marco legislativo, es decir, si hay un marco legislativo que protege la lengua tamasí, en este caso sí, entonces me baso en lo que es la Carta Europea, me baso en la Constitución Española y me baso en el Estatuto de Autonomía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mayor problema y dónde lo que queremos enfocar? ¿Cuál es la prioridad? La administración y en las escuelas. Pero ¿por qué? Primero, en las escuelas, porque el fracaso escolar, según algunos informes de algunas asociaciones de profesores, está relacionado con que el alumno llega con la lengua materna, que es el amasir, llega a la escuela, no entiende al profesor, no entiende a la profesora. Cuando el profesor quiere explicar un ejercicio, no es que el niño no sepa hacer el ejercicio, lo que pasa es que el niño no entiende al profesor. Y el profesor se siente impotente. Entonces, ¿qué hace esta asociación de profesores? Bueno, está reivindicando desde hace 20 años, que es incomprensible desde hace 20 años, la figura del técnico de apoyo en lengua tamasí. ¿Por qué? Porque resulta que hubo un año, en 1988, se hizo un proyecto piloto que fue muy bien y no se entiende por qué se paró. Entonces, mi idea al menos sobre el proyecto es revitalizar otra vez ese proyecto y después en el ámbito administrativo, como ahora mismo el Ministerio de la Función Pública y de las administraciones públicas incluye el tamasí dentro de lo que es en relación a la atención al público, lo incluye después de aceptar el informe del Consejo de Europa, y el problema es que en Melilla no es efectivo, es decir, todavía no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque el gobierno central le solicita un informe a la ciudad autónoma de Melilla con el número exacto de hablantes de lengua tamasí. Para ellos empezar, pues eso, a crear o estudiar las necesidades del colectivo hablante tamasí. Entonces lo quiero enfocar el proyecto ahí, a lo que es la administración y al apoyo a la figura del técnico de apoyo en la escuela primaria, incluso en los institutos, para un poco ir, porque es una necesidad real. Luego ya la creación de un instituto, etcétera, etcétera, de la lengua, etcétera, estamos todavía en ello y contamos, pues eso, con el apoyo del profesor Tim Matín, que la verdad que ha venido aquí 3 veces y los 3 intentos no han salido, y a ver si tenemos una cuarta vez y por una vez, bueno, definitivamente se empieza un proyecto que no tenga final, porque es que ni se empieza y normalmente tiene final. Esa es la idea, ¿no? Enfocarlo hacia la administración. Muy bien. Es que ricasco, Said. Sandra ha levantado la mano también. Sandra, hola. No te escuchamos, Sandra. No, no se escucha, Sandra. Igual es por la señal, pero no se escucha. ¿Me escuchan? Ahora algo sí. Creo que no tienes buena señal, Sandra. No sé si me escuchan ahí. Se corta. Yo creo que es un problema de micrófono, porque escuchamos como que los graves de repente se escucha, pero otra vez se corta. Lamento muy. No.
parece que la señal. No. No se oye. No sé si tienes acceso al chat, Sandra, si no, por lo menos nos puedes escribir si tienes alguna duda o nos puedes explicar la idea de tu proyecto por el chat. No sé si se te será posible. Bueno, lo intentamos más tarde, ¿vale? Damos paso a algún otro compañero y más tarde volvemos a intentarlo, ¿vale, Sandra? Vale. ¿Alguien quiere ser el siguiente? Asia, vale. Hola, pues en mi caso, en el 2018-2019, dábamos clase de rifeño, alfabetización de rifeño a los mayores. Y la verdad nos iba muy bien. Venía gente que no eran rifeño hablantes, que hablaban árabe, darija, profesores, con la iniciativa de profesor Lermo Hassan Nakia, un profesor de universidad que acaba de fallecer. Y bueno, nos iba muy bien, pero con la pandemia lo dejamos todo. Por mí no lo hubiésemos dejado, pero no está en mi mano. Así que lo que he pensado yo sería como una continuación de esta formación de alfabetización de los adultos en rifeño, pero en YouTube, porque mis compañeros han abierto blogs, han abierto páginas en Facebook, incluso en Spotify, pero ellos están fomentando la cultura, hablando de la historia, de todo lo que es cultura amazigh en general y lo que es el rifeño. Y yo creo que quisiera dar clases por YouTube y no sé qué os parece la idea, que lo estaba pensando muchísimo y no sé, pero no sería una revitalización cultural, sería más bien lingüística. Claro, pero sí. Es que, bueno, revitalización cultural y lingüística para nosotros, o sea, va unido, y desde luego que la alfabetización de adultos ¿cómo diría? Es una perspectiva, por ejemplo, que los mapuches también han adoptado, porque hay comunidades que deciden empezar a revitalizar su lengua desde los niños, pues con la inmersión lingüística y demás, y hay comunidades que han optado por empezar a enseñársela a aquellos que igual la tienen olvidada o que la controlan oralmente, pero que no están alfabetizados, ¿no? Entonces, los mapuches también, por ejemplo, están trabajando bastante potentemente en la alfabetización de adultos. Entonces, yo creo que el proyecto es muy pertinente y que la idea es muy válida. Es que en mi comunidad, aunque hablemos el rifeño, es como si el 50% del vocabulario no lo tenemos. Introducimos palabras en español, en árabe, en francés, lo que sea, solo por... Y luego le dices, ¿cómo se dice eso en rifeño? Y te dice, no sé. Ya, ese sería otro proyecto, creación de términos. Corpus. Sí, eso también, sí. No, yo solo justo he levantado la mano, pero Mayir te lo acaba de decir, que entre los mapuches, no justo Paula y Viviana, que son las que se han conectado, sino otra asociación, Mapuzuguletuain, que es Catalina, que también nos ha conectado, pero bueno, no habrá podido, pero que también va a venir a Euskal Herria. La asociación Mapuzuguletuain también están en la alfabetización y en la enseñanza del Mapuzugún a adultos. Y bueno, en Panguipulli, de donde son Paula y Viviana, también tienen alguna experiencia. Que también tienen experiencia en la enseñanza de adultos, y es que de hecho aquí en Euskal Herria hay también hay organización, o sea, cursos para adultos para enseñar el euskera.
sea, que lo que decía Maggie es totalmente pertinente. Ahora igual se dedican más a la enseñanza, pero en su día, cuando comenzaron, también se dedicaban a la alfabetización. Vale, Miluda. No, quería preguntar hacia el proyecto, cuando dices alfabetización a la gente mayor, a los adultos, ¿estás hablando de la escritura o estás hablando de la lengua? Los dos, Miluda, los dos. Pero no escribíamos en tifinagh, escribíamos en latín, para hacer que la transmisión fuese más fácil, porque perdón, habíamos optado por el tifinagh, pero era una odisea, fue horrible, así que optamos por el latín para hacerlo más fácil. Y pues puedes contar conmigo para lo que sea para este proyecto. Gracias, querida, muchísimas gracias. Maite der, Neufelek nahi dago hartzea hitza, baina hortarako grabazioa gelditzu bihau. Vale, ya hemos vuelto a la televisión. ¿Alguien más nos quiere compartir su idea o tiene alguna duda? Eucha, ¿me escuchan? Hola. Sí, Ruda, adelante. Vale. Qué pena. Eucha, Nasa, ¿cómo estamos, compañeros? Un saludo desde acá del territorio Nasa. Y pues atento, ¿no? Y pues también con muchas, ideas de cómo que vamos a plantear nuestra propuesta de proyecto, sabiendo de la dinámica que estamos haciendo ya en el proceso de la revitalización, pero también en la formación que nos hemos empezado a andar, y creo que nos ha servido bastante para también empezar a mirar a ver cuál sería otras estrategias, otras dinámicas que podemos desarrollar en el campo de la revitalización con la comunidad, y más ya enfocado en el tema de género que pues hemos venido conversando. Y pues por este medio ha sido bastante gratificante, pero por los sistemas, bueno, a veces no se entienden bien al expresar, no nos entendemos bien cuando hacemos los aportes, porque pues el sistema, el medio de la comunicación a veces no está muy buena, ¿no? Entonces, igualmente pasa hoy que estaba muy concentrado en el computador, pero se fue la energía y ahí quedé, entonces me tocó salir a la calle a buscar señal para los datos. Pero bueno, por mi parte, dentro de lo que ya se viene conversando, pues yo estoy en un campo ya más político, más como la coordinación de todo el proceso que está desarrollando el territorio NASA, pues la apuesta grande que hay y pues el trabajo que estamos buscando es que esta propuesta dentro de un plan de revitalización que hemos estipulado 5 líneas de trabajo en todo lo que se puede desarrollar con la comunidad en los distintos ámbitos o líneas de trabajo. Yo especialmente veo y estoy expuesto a que mi proyecto se enfocaría a posicionar este plan de revitalización ante la comunidad, ante las autoridades indígenas, para que sean ellos que asuman este trabajo de la revitalización desde una orientación política. Entonces, hay muchas expectativas de cómo lo voy a hacer, pero bueno, tengo que sentarme a recopilar esa información y después poderlo llevar a cabo a un trabajo ya práctico. Pues yo diría por eso por mi parte, y pues estoy pues en esa dinámica pues de cómo seguir conociendo y poder aportar a mi comunidad que lo está necesitando urgente en el tema de la revitalización de la lengua nuestra. Eso sería por mi parte. Igual a WeChat. Bye. Bye. El casco, Ruda. Yamili ha levantado la mano en un momento, no sé si queriendo o sin querer. Ha aplaudido. Ah, vale. Adelante, Rosario. Hola, buenas, un saludo para todos. Mis disculpas porque entré tarde, pero estoy todavía trabajando.
ese fue el motivo de la tardanza. Bueno, yo quiero comentar que en mi caso, una de las debilidades en el proceso, yo soy parte de un proyecto que nace en la revitalización de la lengua materna en niños de preescolares. Entonces, es el único proyecto a nivel de país en el que estamos trabajando la revitalización de la lengua materna. Entonces, vemos una de las debilidades para que nuestro proyecto avance, porque sí se ha expandido desde el 2010 que iniciamos. En la actualidad ya contamos con este proceso con otras dos cunas más, o sea, otras 2 escuelas más, donde hay son comunidades indígenas que quieren también que sus niños se les enseñe todo lo que es el programa de educación de parvularia en su lengua materna. Entonces, hemos avanzado, pero vemos la dificultad en nuestro proyecto, más que todo en la comunidad aquí donde yo trabajo, en mi comunidad, en Santo Domingo de Guzmán, donde tenemos el mayor número de hablantes de la lengua. Pero lastimosamente vemos que nosotros hemos perdido muchísimo la parte de la identidad cultural. Entonces, esa parte nos está afectando en nuestra comunidad, como crecer o expandir más nuestro programa de enseñanza de la lengua. El problema es que la mayoría de jóvenes no les interesa aprender su lengua. La mayoría de adultos no están interesados en que sus hijos aprendan el idioma, porque piensan de que no les va a servir en un futuro y piensan de que volver hacia atrás. Entonces nosotros vemos la necesidad de realizar un proyecto que vaya enfocado en fortalecer la identidad o en la recuperación de la identidad cultural. Nosotros, bueno, en mi caso yo hablaba con mi jefe en la semana pasada cuando yo tenía pensado la propuesta de los 2 proyectos que quiero realizar, pero que venga también a darle como fuerza, aparte del trabajo que ya tenemos, que tenemos como una base ya. Entonces, una de las razones era de que no contamos con mucho material didáctico también, para que nosotros lo trabajemos en el aula. En mi caso, en mi escuela, yo hago todos los materiales con las nahuablantes que trabajan conmigo. Yo coordino ellas todo el material que se va a realizar para cada jornada, cada clase que desarrollamos con los niños. Entonces, vemos de que es importante tener el material didáctico, pero cuando vemos de que tenemos material didáctico, pero no tenemos niños, nos preocupa más la parte de la identidad cultural. Si nosotros sensibilizamos a la comunidad en general, a los adultos, en El Salvador tenemos una cultura donde las jóvenes a temprana edad son madres de familia. Entonces, la mayoría de padres de familia de mis niños andan entre 20 a 30 años. Entonces, ahora mi proyecto lo quiero enfocar en eso, en la enseñanza del idioma a personas adultas, a jóvenes y personas adultas, porque si nosotros sensibilizamos, motivamos a esa parte de la comunidad que se rompió esa transmisión de conocimientos y de la lengua, vamos a obtener más número de niños que estén aprendiendo el idioma. Mi proyecto es eso, va como con 2 objetivos. Uno es sensibilizar la identidad cultural, porque es parte muy fundamental para mí, de nuestro idioma, pues podamos realizar acciones de revitalización. Tenemos que trabajar primero la parte de la identidad. Nosotros sensibilizamos a la comunidad adulta
vamos a crecer en número de niños aprendiendo nuestra lengua materna. Entonces, ese es el otro objetivo, como aumentar más la matrícula para el siguiente año o para el siguiente y seguir creciendo nuestro modelo pedagógico, hacerlo más extenso en las comunidades, por lo menos donde aún tenemos hablantes de la lengua y comunidades. Se ha cortado. Presencia adultos. Actualmente yo trabajo la enseñanza del idioma con niños de primera infancia o niños de parvularia, pero en vista de lo que yo les comentaba, de que nos cuesta, de que los jóvenes y los adultos nos manden, nos confíen a sus niños y sí, enséñenle los conocimientos de mis antepasados, de mis abuelas. Queremos trabajar esa parte, que es la que ha sido en mi comunidad y a nivel de país, es la que está siendo más como abandonada, y quiero retomar esa parte como para en mi comunidad, que es donde tenemos hablantes de la lengua, los hijos que ya no aprendieron, ahora se interesen porque sus hijos aprendan la lengua y no lleguemos a un punto de una extinción total, porque mi lengua está en un peligro severo de extinción. Entonces, por esa razón, mi proyecto lo voy a enfocar en esa parte, en fortalecer o en recuperar la parte de la identidad cultural. Muy bien, Rosario. Muchas gracias. Gracias. Vale, damos la palabra a Miriam ahora. Hola, ¿cómo están todos y todas? ¿Cómo están? Pues realmente yo tengo como... ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Adelante. Realmente apenas estoy como con ideas, pero más que nada sí, sí en el lugar donde yo trabajo o incido mucho, las personas pues se han acercado a mí y más que nada pues ya como que me han contado como el contexto desde la lengua, desde las prácticas del campo, desde cómo es que también las mujeres son pues realmente afectadas en cuanto a que no son visibles en cuanto a su participación. Entonces, de lo que me han compartido ahorita para formular una idea, pues sí, son como que sí tengo varias ideas, pero aquí la cuestión es empezar con la sensibilización y más que nada ya la participación es muy buena, pues más que nada con hombres y mujeres, pero ahorita es como crear como una metodología o seguir una metodología de acción participativa. Esto pues conllevaría a reafirmar la cultura totonacú, porque pues esa es la base desde las raíces de cómo surge la historia de la comunidad, de cómo son las mujeres, de cómo son los hombres en la comunidad, las buenas costumbres, desde los saberes y la cosmovisión totonacú, porque pues podemos decir que tal vez nos alfabeticemos más adelante, pero si no sabemos de dónde, de cómo son nuestras raíces, de dónde venimos, de las historias que pues realmente hay en nuestra comunidad, pues yo creo que todo eso es importante para que haya una revitalización de la lengua desde partiendo desde los saberes de los adultos, de los más grandes, ¿no? Entonces, pues yo hace, ¿qué? Hace 3 días, sí, el domingo que fui a esa comunidad, más que nada me comentaban sobre crear espacios de aprendizaje y uno de esos espacios estuvimos como charlando
y la idea fue de hacer un vivero comunitario, que las capacitaciones se dieran en la lengua totonaca, ¿no? Y que no las diera quienes las supieran, pues más que nada hablar, porque habemos muchos adultos que pues ya no sabemos cómo expresar, estamos perdiendo como las pronunciaciones y cada vez más mezclamos más español que totonaco cuando nos expresamos. Entonces es como reafirmar la identidad totonacú en la comunidad de San Felipe Tepatlán, que es donde quiero enfocarme. Y pues ahí la participación sería pues de los dos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Crear tanto ese centro o espacio y meter un poquito el enfoque del género, ¿no? Cómo es que las mujeres se hacen presente en un proyecto y no solo los hombres tendrán la decisión de decir, no, pues vamos a hacer esto, ¿no? Sino que también las mujeres tienen que tener como ese poder de organizar y de ahí crear como líderes, porque sí hay líderes mujeres, solo que la presencia de los hombres hace que disminuya como esa participación. Y yo creo que en conjunto sí se podría lograr como esta transformación, ¿no? Desde conocer nuestras raíces, pero también que las prácticas del campo, porque pues la tierra, pues todos nos dedicamos a trabajar el campo y hemos perdido ciertas costumbres ahorita como que adoptamos químicos, compramos como otras cosas como que para dañar nuestra tierra y yo creo que también va por esa idea de cuidar nuestra madre tierra desde la cosmología totonacú, cómo es que le ofrendamos a la tierra, cómo es que cuidamos el agua y hacemos otras prácticas que no dañen tanto. Siento que ahí está como que muy enfocado, bueno, esta idea, y yo creo que la presentación que de Yamili, que bueno, ahí entendí que pues sí, perdón, se tiene que tener como cierta apropiación de la iniciativa y tiene que nacer de la comunidad y ahorita por lo que estoy viviendo están haciendo esa iniciativa, ese cambio y yo creo que de ahí es como facilitar herramientas como para que se aterrice en un proyecto y demos seguimiento conforme a talleres, pues la comunidad está muy dispuesta de hacer como de estar incidiendo en estos espacios y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Lo que se rescata de que tenemos la disposición, la dedicación de tiempo de hacer algo diferente en nuestra comunidad. Esa es como la idea que les puedo compartir por ahora y pues ya estaremos estructurando un poquito el objetivo y todo lo demás. Muy bien, Miriam. No sé si alguien más quiere compartir, si seguimos ahí, si estamos ya todos cansados. Nuestra idea era hacer esta sesión de 2 horas y media como mucho. ¿Vale? Entonces, si tenéis alguna duda o algún comentario, tened en cuenta que más o menos tenemos que ir cerrando la sesión. No sé si quién quiere tomar la palabra ahora. ¿Puedo participar? Hola, Gladys. Sí, buenos días. Es un gusto poder saludarlos. En esta oportunidad, pues así a grandes rasgos les voy a dar a conocer el proyecto para poder desarrollarlo. Tengo contemplado la inmersión lingüística. Yo les había comentado que aquí en nuestro departamento tenemos materiales. Si no son muchos, pero sí son los necesarios, pero necesitamos ver cómo es que los docentes puedan apropiarse. Entonces, he visualizado aparte de la sensibilización, porque hay docentes que sí manejan el idioma quiché en este caso, y entonces tengo contemplado trabajar con el área quiché, pero aquí en mi departamento hay 2 idiomas, está el quiché y está el mam, y me dicen tome los 2, pero la verdad es de que no puedo tomar el área mam, sino solo el quiché porque es el que domino.
Entonces, pero vamos a ver cómo vamos a relacionar uno con el otro. La verdad es de que estoy considerando trabajar con los maestros, que todos esos materiales que tienen ahí puedan, primero, una campaña de lectura en el idioma, porque la mayoría ha recibido talleres de gramática, cómo se escribe. Ahora, la pronunciación, el desarrollo ya oral es lo que hace falta. Entonces, he enfocado el proyecto de esa manera, y luego tomar en cuenta también a los padres de familia, y para que esto no solamente vaya de una dirección, sino el docente aprenda a leer en el idioma, pero asimismo vaya a leer al aula, y el padre de familia también que se involucre en ese proyecto, digamos, de lectura para con sus hijos, para que no se quede así nada más en el aire. Luego, ahí he tomado también en cuenta la perspectiva de género, porque ahí hay mujeres y hombres como docentes, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Y el rol de cada uno, porque es importante que sea un trabajo cooperativo también, integrador, y luego que sea un trabajo en conjunto, comunitario, y que realmente se pueda llegar a que esto sea sostenible, ¿verdad? Que iniciemos nosotros y luego que siga sosteniéndose, porque lo que sucede es de que se da la capacitación, se da la inducción, un pequeño proyecto y se termina. Entonces queremos involucrar acá a otras organizaciones para que esto realmente pueda ser sostenible, porque si solamente es una organización, entonces definitivamente esto va a ser solo para un año, para 6 meses, y entonces yo considero que no es tan factible, ¿verdad? Entonces, en esas estoy, no estoy o sea, estoy en el trabajo, no pude traer mi computadora, ¿verdad? Para poder socializarle lo que ya tengo adelantado, pero sí, es así a grandes rasgos como tengo ya visualizado el proyecto. Tranquila, Gladys, ya en Euskal Herria tendréis tiempo de finalizarlo y presentarlo y socializarlo y demás. Muchas gracias. Gracias. Vale, es que ricasco, Gladys. Hola, buenas tardes, Karuma. Hola, Maritza. ¿Cómo están? Bueno, yo en principio tengo 2 ideas, y uno es yo estoy estudiando para ser maestra, y bueno, tengo la posibilidad de trabajar lo que es enseñar a los niños del nivel inicial el idioma guaraní. Entonces esa fue la primera idea, y bueno, pues me toca trabajar estos aspectos de hacer un diagnóstico con la escuela, y también ver qué tan factible va a poder ser este proyecto, ¿no? Y si obviamente las propuestas son bienvenidas, pero como digo yo, hay que hacer algo a corto plazo que vaya generando espacios, ¿no? Para lo que es la revitalización lingüística. La otra idea fue trabajar con mis compañeros que son bilingües en la misma escuela de formación de maestros, ya que somos muy pocos en la normal, en la escuela, y no hay, y los espacios parecieran estar cerrados cada vez. Entonces, lo que estaba pensando en este proyecto es hacer que los compañeros que son bilingües podamos trabajar un material específicamente para la enseñanza del idioma, ¿no? Bueno, en este aspecto había pensado en conformar un grupo de tanto hombres como mujeres para hacer una producción que la podamos utilizar nosotros como futuros maestros en nuestras escuelas, ¿no? Entonces, en principio esa era la idea, esa es la idea que tengo, ¿no? Entonces, no sé si voy por buen camino, pero tengo que decidirme por una de ellas.
Gracias. Es que ricasco, Maritza. Estamos viendo que varios de los proyectos coinciden en los ámbitos, ¿no? Hola. No sé quién falta. Ah, Marcia. Hola, Marcia. Hola. Hola, ya que estamos, somos del mismo pueblo. Muy buenas tardes, estimados compañeros y compañeras. Yo todavía tengo ideas como muy general y espero aterrizar estos días a partir de, bueno, pues de los avances que ya con ustedes también, o a partir de las sugerencias, recomendaciones también que nos han dado y a partir también de la socialización, de avance de los compañeros y compañeras que también aquí han presentado para tener más ideas, ¿no? Yo había participado de un diagnóstico, como le mencioné en la sesión anterior, y ahí tengo la oportunidad de tener idea en qué situación se encuentra la lengua guaraní en cuanto a su uso oral y a su uso escrito, ¿no? Entonces tengo esos datos muy frescos pero ahora pensando en un proyecto que realmente sea factible, que se pueda realmente implementar, asumiendo también que en nuestro país se ha avanzado muchísimo en este términos, por ejemplo, de contar con normas, ¿no? Con normas, con la Constitución que oficializa las 36 lenguas, además que existen, por ejemplo, instituciones operativas para el desarrollo de las lenguas indígenas en el país. En cada territorio se encuentran, se cuenta, mejor dicho, con Instituto de Lengua y Culturas. Entonces, como que, y más aún ahora que nos encontramos justamente en el decenio, ¿verdad?, internacional de la lengua, al menos en Bolivia realmente hay todo un discurso, ¿no? Discursos políticos a nivel de la revitalización de la lengua, y el 11 o mañana a partir de hay un lanzamiento, por ejemplo, de la creación del Instituto Iberoamericano. Fíjense que hay toda una serie de acciones referente al tema de la lengua indígena. Pero eso sería a nivel macro, ¿no? Pero yo creo que la debilidad que veo es en las comunidades, ¿no? Con los propios hablantes, ¿no? Porque así demuestran los datos, ¿no? O sea, hay normativas, ¿no? Muy bonitas, pero probablemente a nivel de micro social aún no ha avanzado, ¿no? Entonces, la preocupación creo que tendría que ser a partir de ahí. Y yo estoy pensando en ese sentido, tal vez abordar, estoy en eso. Claro, por mi formación me inclino más al ámbito educativo, porque yo soy de formación, tengo especialización en educación intercultural bilingüe. Entonces, como que todas mi línea de acción va en ese sentido, ¿no? Pero quiero ligar con el ámbito político, ¿no? Porque estoy consciente de que toda actividad tiene que tener el respaldo social político de la comunidad, ¿no? O de la organización a la que pertenecemos, ¿no? Entonces, en este caso voy a tomar en cuenta el ámbito educativo más como estrategia tal vez de operativización del proyecto que estoy pensando, que tiene que ver con el tema de fomentar el uso y oral escrito de la lengua guaraní, ¿no? Principalmente en una unidad educativa, pero que iría acompañado con este otro tema de trabajar con los padres y madres de familia, ¿no? Porque no se puede separar, ¿no? No se puede separar ambas cosas, porque lo que se ha podido ver en el diagnóstico es que si bien los niños aprenden, por ejemplo, en su casa, pero hay una ruptura, ¿no? Con el proceso de aprendizaje en la escuela, ¿no? Porque van a la escuela y es allí donde más bien fortalecen la otra lengua, ¿no? Que en este caso sería el castellano, ¿no? O sea, con esto no estoy negando que no debe aprender el castellano, sino que aprender
cómo se puede lograr un bilingüismo que de alguna manera sí se va a dar o se debería dar, pero siempre partiendo de la lengua materna, que en este caso es la lengua guaraní, ¿no? Entonces, estoy en esa línea en este momento, ¿no? De trabajar, ¿no? Con los padres de familia, con la comunidad, que no haya una conexión, que no sea un proyecto que solo esté realizando yo, sino que se involucre también las autoridades locales. En este caso está la Asamblea del Pueblo Guaraní y tiene sus instancias también técnicas y a nivel de, en ese caso igual, de hecho voy a tener que coordinar con el Instituto de Lengua y Cultura, pero la acción principal, ¿no? El proyecto tendría que ser, sí, por ejemplo, con la organización, ¿no? Porque para que haya también un respaldo, ¿no? Sobre todo y haya un proceso de apropiación y que no sea visto como un proyecto inventado que mi persona haya impuesto, ¿no? Entonces, estoy en ese proceso de definir y también ya hablé, sí, con uno de los representantes y bueno, y me parece súper importante también recoger la opinión de él, de esa persona, ¿no? Y para que pues también este proyecto sea sostenible, ¿no? Y que no solo sirva, bueno, pues porque necesito presentar, porque estoy en este proceso de formación, ¿no? Sino tiene que ser algo que realmente quede, ¿verdad? Y se continúe y pueda continuar realizando esta actividad, además que es una actividad, es un proyecto que a mí, bueno, me gusta mucho, ¿no? Independientemente de esta formación, he tenido bastante experiencia en otros espacios también de revitalización de la lengua, de hacer algo por la lengua, ¿verdad? Aunque siempre estuve más en un nivel más de reflexión, pero no de hacer algo en concreto. Lo único que hice fue ser parte de las madres revitalizadoras en mi país, ¿no? Y eso creo que me da cierta experiencia y sé que funciona cuando uno se propone, ¿no? Y yo formo parte de esa experiencia, ¿no? De madres revitalizadoras porque soy persona que ya vivo en un contexto urbano. Entonces, cuando muchas mamás decían, yo no enseño a mi hijo mi lengua porque es un contexto urbano, ya no tiene con quién hablar, además que va a una escuela monolingüe castellano hablante, ¿no? Pero mi experiencia me ha demostrado que sí se puede, todo se puede, solo que hay que tener una actitud muy, muy positiva y un compromiso y una constancia, ¿no? Para romper barreras, porque también significa eso, ¿no? Romper barreras, ¿no? Entonces... Muy bien, Marcia, perdona que te corte así, pero como nos quedan 10 minutos, igual vamos a intentar hacerlo, o sea, Sí. ir al grano y luego ya aquí en Euskal Herria ya tendremos tiempo de sobra para contar nuestras experiencias y demás. Muchas gracias, Marcia. Gracias. Creo que Patricia quiere tomar la palabra ahora. Patricia, sí, adelante. Bueno, yo más bien estoy como que tomando nota de todo lo que están diciendo para poder fortalecer parte de mi proyecto, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy importante y me ayuda a aclarecer esta parte de los panoramas. Me da mucho gusto que pues al menos no sea como que mi proyecto el único que vaya en parte esa función. Creo que estuve escuchando también que hay otros compañeros que están desde ese momento en el que van identificando, ¿no? Cómo otros sectores de la población nos ven a la población indígena como en materia educativa, los que no sabemos, los que estamos muy por debajo de los estándares. Entonces para mí es muy, me nutre mucho y me ayuda a como que echar volar más mi imaginación para poder implementar o enriquecer más mi trabajo. Muy bien. Pues no sé quién falta, Liz. Yo creo que Liz y Viviana, no sé si Viviana irá junto con Paola en el proyecto y Liz...
Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Isabel Yamini, Timakiwane Hulikech. Mucho gusto saludarlos de nuevo a cada uno. Escuchando todas las propuestas que son muy interesantes en cuanto a ello, ¿no? Yo tengo en mente trabajar con unos jóvenes que, precisamente estamos tomando un curso. Un curso, son estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, de la UPN, que se están formando también para ser profesores, ¿no? Entonces, trabajar con ellos en cuanto, primero generalmente, o la gran mayoría de ellas son mujeres, entonces, trabajar con ellas y en cuanto a la identidad primero, ¿no? O sea, la sensibilización de quiénes somos, aunque creo que parte de ello, ellas han tenido ese interés en asistir, en tomar ese curso, ¿no? Y de alguna manera ser formarlos a ellos, a ellas, y de alguna manera ellas también puedan participar, ser formadores de otros grupos, ¿no? De otros grupos en su comunidad, porque vienen de diferentes comunidades, generalmente pues del oriente del estado de donde estamos, ¿no? Entonces, cada una viene representando a una comunidad. Entonces, estoy pensando que podría trabajar con ellas, esta forma de formarlas y que ellas también puedan formar a otras personas en su comunidad, partiendo precisamente de la sensibilización, de la identidad, también tomando otro rubro de la alfabetización en la lengua, porque también creo que va también de la mano con la forma oral, ¿no? Entonces, esa es una idea de lo que tengo, que igual y pues en su momento pues con ayuda de los expertos y de todos ustedes podamos pues llevar a buen camino y de igual manera pues las propuestas y las aportaciones de cada uno pues son bienvenidos para ello, ¿no? Muy bien. Es que ricasco, Liz. ¿Falta alguien? ¿Viviana o...? ¿Aló, me escucha? ¿Mari Mari? Mari Mari. Sí, Mari Mari. Voy llegando a mi casa porque andaba haciendo los trámites. Más que nada también es como dijo mi ñaña Paola, el enfoque que nosotros queremos darles en la sala, con los niños en los colegios. Estamos en esos proyectos, como mencionaba ella, pero igual, aparte de eso, en que se está trabajando, yo igual estoy trabajando con las comunidades de mi sector. Tengo 4 comunidades donde ellas sí quieren, estuvieron un tiempo como encapsuladas. Hubo un proceso de que no querían como trabajar en esto, pero ahora a todas están como abriendo a de nuevo revitalizarse ellas, reconocerse nuevamente. También hemos trabajado anteriormente en un proceso de conciencia hacia ellos, donde de nuevo vuelvan a querer su cultura, su lengua y todo eso. Entonces, es un trabajo igual que aparte estoy realizando. Entonces, ahí como decíamos en delante, vamos a ver en cómo lo enfocamos, porque va a estar mi proyecto y va a estar el proyecto de Paola, pero también queremos enfocarnos en eso como
como educadores tradicionales la red que estamos haciendo. Así Ujú. que más que nada eso, así como a grandes rasgos. Muy bien. Pues los que habéis llegado hasta aquí, enhorabuena, porque aguantar 2 horas y media delante de un ordenador ya tiene mérito. No sé si tenéis alguna duda que podamos así esclarecer rápidamente. Si no, daremos por finalizada la sesión, os mandaremos como siempre la grabación y como siempre, si os ha quedado alguna duda, podéis poneros en contacto con nosotros para que os ayudemos. Creo que la semana que viene quisiéramos hacer una reunión, ya vas a informar un poco para dar finalizado eso y empezar a hablar de la estancia en Euskal Herria, dudas que podáis tener, qué clima hace, qué ropa tengo que llevar, pero son constantes. Entonces, igual para aclarar temas ya relacionados con la estancia, enfocaremos para tratar esos temas ya la última reunión y ya la próxima vez que nos veamos será aquí en Aretxabaleta. Así que yo daría por finalizada la sesión de hoy y para todo lo demás ya tenéis mi correo electrónico. Agur. Agur. Agur.